Revelado, el inesperado acto del CEO que transformó la vida del hijo de la limpiadora increíble. Javier estaba sentado en el borde de la cama de su humilde departamento, con el cerebro en un torbellino y el corazón desbocado. Su madre, doña Rosa, entró en la casa después de una larga jornada de trabajo, el cansancio impreso en su rostro. Javier la miró, y en ese instante, todos sus sueños se desdibujaron. La imagen de ella, una mujer valiente enfrentando el mundo con escoba y trapo en mano, se enfrentaba con la presión de un futuro que lo asfixiaba. La idea de convertirse en ingeniero, su gran sueño, se tornaba cada vez más lejana. Ese día, el CEO de la empresa donde trabaja su madre decidió visitarlos. En un giro del destino que dejó a todos atónitos, mostró un interés genuino por doña Rosa. La admiración de este hombre hacia el minucioso trabajo de una limpiadora despertó una chispa de esperanza en Javier. Pero la sensación de alivio fue rápidamente ahogada por un profundo temor. ¿Sería esto un camino hacia la aceptación o solo un juego de apariencias que lo arrastraría a un abismo? ¿Y si su relación con el CEO abre puertas o, peor aún, las cierra de golpe? Se preguntaba. Su mente corría, buscando respuestas a sus propios dilemas. Por un lado, quería ver a su madre brillar, ser reconocida por su esfuerzo; por el otro, sentía que esa cercanía con el poder podía hacer que su vida se tornara más complicada. La presión de sus compañeros en la escuela, de aquellos que no comprendían el sacrificio de su madre, se sumaba a la balanza emocional que lo hundía cada día más. Mientras reflexionaba, abrió un armario. En el rincón más escondido, encontró un diario desgastado. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las páginas revelaban los sueños no cumplidos de doña Rosa, anhelos de ser maestra, de enseñar, de inspirar a otros como lo había hecho con él. Un torrente de emociones invadió a Javier. Sabía que su madre había trabajado incansablemente para darle una vida mejor, pero jamás se había detenido a pensar en sus propias aspiraciones. Ella no solo lucha por mí, también por sus sueños, pensó, y el ruido de la casa pareció apagarse en ese segundo. El dilema se hizo más intenso. Debería perseguir sus propias ambiciones, aquellas que sentía que eran un lujo que no podían permitirse, o mejor abandonar toda esperanza para defender lo que su madre había sacrificado. El dilema lo atormentaba. Las sombras de la inseguridad lo rodeaban mientras la visibilidad de la relación entre doña Rosa y el CEO amenazaba con oscurecer su propia identidad. Con ansiedad creciente, intuía que el sacrificio y el esfuerzo de su madre eran la brújula de su futuro, pero en el fondo, temía que su sueño de convertirse en ingeniero estuviera destinado a estrellarse contra la fría realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de las voces de los ejecutivos murmurando sobre la inusual cercanía del CEO con su madre se cruzó en su mente, llenándolo de angustia. La incomprensión de otros lo asfixiaba. La invitación para la ceremonia en la empresa brillaba en su interior como un faro, prometiendo reconocer su esfuerzo, pero también lo dejaba al borde de un abismo emocional. Justo cuando la presión se volvía insoportable, Javier se encontró en la encrucijada más difícil de su vida. Las luces del prestigio resplandecían, y su futuro pendía de un hilo, atrapado entre el deseo de hacer honor a la lucha de su madre y la necesidad de forjar su propio camino. ¿Acaso este sería el momento que deseaba, o un paso en falso que los hundiría aún más en la oscuridad? La realidad de su historia estaba a punto de cambiar, y la respuesta lo dejaría por completo desolado. La incertidumbre lo consumía, manteniéndolo atrapado en una lucha interna sin final a la vista.
Javier se sentó en el suelo de su habitación, el diario de su madre aún en sus manos, como si fuera un objeto sagrado que contenía todas las respuestas que buscaba. Las palabras en las páginas resonaban en su mente: quiero ser maestra. Quiero inspirar y educar. La profundidad de esos deseos lo golpeó con fuerza, llevándolo a reconsiderar su propia aspiración. Las dudas comenzaron a descomponerse en una convicción creciente. Si su madre había luchado por sus sueños, él debía luchar por los suyos, aún en la adversidad. En ese instante, la conexión entre sus deseos y los sacrificios de su madre se hizo más clara. Javier comprendió que no podía dejar que el miedo lo paralizara más tiempo. Con cada latido fuerte en su pecho, su ambición por convertirse en ingeniero se manifestaba con más fuerza. Pero, ¿cómo balancear su verdadera identidad entre la sombra del éxito de su madre y sus propias aspiraciones? Decidió que debía actuar. La ceremonia a la que había sido invitado en la empresa de su madre se perfilaba como una oportunidad crucial. No solo quería ser un asistente pasivo, quería aprovechar ese momento para explorar su futuro. Con determinación, comenzó a hacer un plan mental sobre cómo presentarse ante el CEO. Necesitaba que lo viesen como más que un hijo quería ser reconocido como un individuo con potencial, un futuro ingeniero. La noche antes del evento, Javier se quedó despierto hasta tarde, practicando su presentación mentalmente. Visualizaba cada paso, su entrada al auditorio, su saludo firme al CEO, sus palabras claras y decididas. Las imágenes de sí mismo siendo recibido por un futuro brillante comenzaban a llenar los huecos que la inseguridad había dejado. Mientras imaginaba el ambiente, las luces, el aplauso, una nueva sensación de empoderamiento inundó su ser. A medida que el día de la ceremonia se acercaba, Javier sintió el peso del miedo en su estómago. Se imaginaba los murmullos de sus compañeros en la escuela, las miradas de desdén por la cercanía a la figura poderosa del CEO. Sin embargo, en lugar de dejar que esas preocupaciones lo aplastaran, elegía ver en cada murmullo una motivación. Sabía que debía demostrar que su valor no dependía de ser visto a través de la lente de su madre, sino de su propio esfuerzo y dedicación. Finalmente, llegó el momento. Al entrar a la extensa sala de eventos, Javier sintió que el aire se llenaba de expectativa. Las voces se desvanecieron cuando el CEO ocupó el escenario, su porte magnético cautivando a todos. Javier, de pie entre la multitud con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que un momento de gloria. Era la afirmación de su ser. Cuando su madre subió al escenario para recibir un reconocimiento por su dedicación, Javier sintió una mezcla de orgullo y presión. La ovación resonó en sus oídos y, en ese instante, se dio cuenta de que el sacrificio de Doña Rosa era una luz que iluminaba su propio camino. Tenía que acercarse al CEO no solo por su madre, sino por su propio futuro. Mientras se preparaba para interrumpir la atmósfera e iniciar una conversación, su mente se llenó de posibilidades. Había llegado el momento de ser quien realmente era. Pero, ¿sería capaz de articular sus aspiraciones con suficiente claridad para ser escuchado? La duda le atravesó como un relámpago. Sin embargo, respiró hondo, se presentó frente a su madre y comenzó a dar un paso hacia el CEO. Su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Lograría conectar con el hombre que había impulsado su esperanza, o se enfrentaría a un nuevo golpe que podría devastarlo aún más? Javier avanzó con determinación hacia el frente de la sala, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desdibujaba en un eco distante. Cada paso resonaba como un tambor en su mente. Se esforzaba por mantener la compostura, pero la marea de adrenalina y ansiedad le sumía en un vaivén emocional. La multitud lo observaba, algunos con curiosidad, otros con desprecio, pero él solo podía concentrarse en un único objetivo: hacer que el CEO reconociera su ser independiente. El CEO, un hombre de cabello gris y porte autoritario, charlaba con un grupo de ejecutivos que sonreían de manera complaciente. Al acercarse, Javier sintió cómo su determinación tropezaba con la duda. Si lograba acercarse, debía ser claro, preciso y, sobre todo, auténtico. No quería que él lo viera solo como un joven bajo la sombra de su madre.
Disculpe, señor, dijo, casi en un susurro, atrayendo la atención de la figura poderosa. El CEO se volvió, y por un instante, Javier se sintió absorbido por sus ojos penetrantes. Retrocedió un instante, inseguro, pero luchó contra el ímpetu de retroceder. Soy Javier, el hijo de Doña Rosa. Ah, la limpiadora más dedicada de nuestra empresa, el CEO respondió con una voz profunda que resonó en la sala. Una mezcla de orgullo y desdén en sus palabras hizo que la incomodidad de Javier reemergiera. Pero se recordó a sí mismo el sacrificio de su madre, la luz que había guiado su vida. Sí, eso es correcto, dijo Javier, buscando fortaleza en su interior. Quiero ser ingeniero. He estado preparando mi futuro, y me gustaría explorar oportunidades en su empresa. La risa entre el grupo de ejecutivos se detuvo, y la mirada del CEO se fijó en él con una intensidad que podía asustar a cualquiera. Javier se sintió vulnerado, expuesto ante una realidad que temía. ¿Sería suficiente una simple afirmación de su ambición? Sin embargo, asintió en silencio, espoleando su resolución. ¿Eres estudiante?, preguntó el CEO, por primera vez usando un tono más suave. La respuesta sería clave. Javier sabía que debía demostrar su compromiso absoluto. Sí, estoy en mi último año de preparatoria. He estado preparándome, trabajando en proyectos de ingeniería y aprendiendo tanto como puedo, explicó, su voz elevándose en confianza con cada palabra. El CEO lo escuchaba con atención, y Javier notó que el resto del público comenzaba a murmurar entre ellos. Su historia, aunque simple, estaba captando interés. Dame un motivo para considerarte más que un hijo de. La prueba era directa y desafiante. Javier sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si cada latido exigiera que se revelara. Porque estoy dispuesto a luchar. He visto los sacrificios que ha hecho mi madre, y he aprendido de su tenacidad. No solo quiero un trabajo, quiero construir algo significativo. Quiero aprender, contribuir, ser alguien en quien se pueda confiar, como ella, respondió con pasión, sintiendo cómo su voz se alzaba en firmeza. El CEO mantuvo su mirada en Javier por unos segundos que parecieron eternos. Era el momento crucial. Bien. Me gusta tu actitud. Te brindaré una pasantía en nuestro departamento de ingeniería. La oportunidad de demostrarte a ti mismo y al resto de nosotros. Pero asegúrate de no decepcionarme, porque no tengo tiempo para aquellos que no cumplen con su palabra, afirmó, dejando a Javier boquiabierto. La sala estalló en murmullos y aplausos confusos. Javier sintió una mezcla de alivio y adrenalina, como si acabara de ganar una batalla personal. Había dado un paso decisivo hacia su futuro. Sin embargo, a medida que la emoción lo invadía, una inquietud emergió en su mente. Sería capaz de enfrentar las expectativas, no solo las de su madre, sino las que el CEO y la empresa depositarían en él. Mientras se retiraba de la multitud, su estómago se revueltas ante la anticipación. Tenía una oportunidad, pero sabía que no podía permitirse conformarse. En su camino de vuelta a casa, nuevas dudas comenzaron a atormentar su mente. Ahora se enfrentaría no solo a una nueva experiencia, sino también a la presión de demostrar que era más que una mera sombra. ¿Podría superar lo que venía y demostrar su valía en el mundo implacable de la ingeniería? La lucha apenas comenzaba. Las primeras semanas de la pasantía comenzaron con un torbellino de emociones y nervios. Javier llegó a las oficinas de la empresa con el corazón acelerado, sintiendo el peso de las expectativas que había asumido. Era un entorno donde el silencio se sentía pesado con la presión de la competencia y el rendimiento. Aquellos días, se encontró rodeado de ingenieros experimentados, todos ocupados en sus tareas, ajenos a su presencia. Cada mañana, se enfrentaba a la misma pregunta: ¿sería lo suficientemente bueno? El reto no era únicamente demostrar sus habilidades técnicas, sino también gafar su espíritu ante un contexto que podía volverse hostil rápidamente. Se obligó a concentrarse en aprender lo que pudiera.
Su primer proyecto consistía en recopilar datos para un informe sobre eficiencia energética en sistemas recientes, pero pronto se dio cuenta de que la parte más difícil era encontrar su voz entre voces más fuertes. La primera semana fue un espacio de adaptación. Paseaba por los pasillos, observando los ritmos acelerados de los ingenieros, notando la forma en que se comunicaban y resolvían problemas en tiempo real. Desearía poder alzarse junto a ellos, pero se sentía como un espectador, un estudiante en un aula llena de expertos. A medida que los días pasaban, Javier comenzó a liberar su tensión. Se propuso analizar cómo funcionaban los grupos, qué dinámicas dominaban las interacciones. Se dio cuenta de que había un lenguaje no verbal que se utilizaba para construir conexiones, miradas, gestos, y una confianza incalculable que muchos habían cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, lo que más lo fascinaba eran las reuniones donde todos intercambiaban ideas y discutían alternativas. Había una energía única en esos momentos, un toque de genialidad que Javier quería tener en su repertorio. Un día, durante una reunión, uno de los ingenieros presentó un problema en un nuevo diseño de un prototipo. Javier, sorprendido por la claridad con que se planteó la cuestión, sintió un impulso. Todo el conocimiento que había acumulado en su preparación durante los años en la preparatoria estaba ahí esperándolo. La frase que su madre repetía a menudo resonó en su mente: el conocimiento es como un arma. Debes usarlo sabiamente. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano. ¿Y si consideramos ajustar los parámetros del software para optimizar el proceso? Las miradas se giraron hacia él. Un silencio incómodo lo envolvía, casi tangible. Javier sintió el nudo en su garganta. Pero el CEO lo miraba con una intensidad que le extendió una mano de apoyo tácita. Fue en ese fraude de segundos cuando entendió que una de las lecciones más críticas no solo era trabajar duro, también se trataba de atreverse a ser visto. A pesar de su nerviosismo, logró articuladamente presentar la idea y sus posibles beneficios. Para su sorpresa, el equipo comenzó a deliberar sobre su propuesta. Fue un pequeño triunfo, pero suficiente para cimentar su confianza. Después de la reunión, varios compañeros se acercaron a felicitarlo. Javier sintió que había poseído una pequeña victoria que lo acercaba más al objetivo que buscaba. En ese espacio, ya no era simplemente el hijo de Doña Rosa, se estaba convirtiendo en Javier, un ingeniero en formación, pero dentro de él, las dudas persistían. ¿Era esa sola intervención suficiente para sostenerse en el mundo profesional? Aquel éxito no podía ser un mero destello. La incertidumbre volvió a acecharlo, inmediata y carcomiendo su entusiasmo. Cada vez que se acercaba la fecha de la reunión mensual con el CEO, la presión aumentaba. Con cada éxito pequeño, la expectativa en su interior crecía. Se formuló una pregunta que desafiaba su determinación: ¿podría convertir su pasión en algo real, algo que desplazara la sombra que durante tanto tiempo había tenido? En la noche antes de la reunión, con todas sus notas esparcidas por la mesa, Javier sintió que necesitaba confianza. La presión monumental de demostrar su valía estaba al borde de convertirse en una carga. Sin embargo, no se detendría. Lleno de ansiedad, comenzó a planear su presentación para la reunión, consciente de que el público que tenía enfrente sería exigente. Había llegado el momento de revelar no solo lo que había aprendido, sino todo lo que era capaz de lograr, y allí, en medio de sus pensamientos, se dio cuenta de que este no solo era un ejercicio profesional, sino una búsqueda de identidad. La lucha por esta faceta de su vida apenas comenzaba. ¿Lograría hacerse un nombre en ese entorno diseñado para evaluar su valía? La próxima semana traería consigo la respuesta. La semana que siguió estuvo impregnada de un aire eléctrico. Javier contaba las horas para la reunión con el CEO mientras su mente se debatía entre la duda y la anticipación. Se sentía atrapado entre la idea de querer brillar y el miedo de apagarse en la oscura silueta de la gran sala donde todos los ingenieros presentaban sus trabajos. Los días previos, Javier se dedicó a preparar su presentación meticulosamente. Evaluó cada detalle,
buscando combinar sus conocimientos académicos con las observaciones que había surgido a través de sus interacciones en el equipo. Se dio cuenta, poco a poco, de que las ideas no solo requerían argumentos técnicos, el contexto y la forma de comunicarlas importaban tanto como el contenido. El día de la reunión, el ambiente se sentía diferente. En lugar de la habitual frialdad de los pasillos, notó una vibrante inquietud. Los ingenieros estaban listos, cada uno con su propio enfoque, sus méritos técnicos y su manera de presentar sus logros. Sin embargo, para Javier, esa emoción se fusionó rápidamente con el nerviosismo cuando se dio cuenta de que nada podía prepararlo para la mirada atenta del CEO. Al iniciar la presentación, Javier sintió como su voz quebraba, pero no se detuvo. Recordó que había ensayado ante el espejo, enfrentando su propio reflejo. Cuando comenzó a hablar sobre sus propuestas y la investigación que había hecho, vio que los rostros serios empezaron a adoptar expresiones de interés. El silencio estaba cargado. No solo estaba compartiendo una idea, estaba construyendo una imagen de sí mismo. El CEO, con su modo analítico, no dejaba de tomar notas. Javier comprendió que cada palabra contaba. Cuando tocó el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética, la sala se volvió más envolvente. La incomprensión que había sentido en sus primeras semanas se evaporó, y lo que emergió era un sentimiento profundo de pertenencia. Claramente, sabía que debía expresar. La escena discutida durante semanas se presentó ante sus ojos, un ingeniero, un proyecto, y su potencial. Al finalizar su intervención, un silencio pesado se apoderó del espacio. Javier observó cómo los ingenieros intercambiaban miradas, y el CEO, tras un instante de reflexión, comenzó a formular preguntas que invitaron a un diálogo productivo. Javi no solo defendió su idea, sintió que estaba participando en una conversación que podía transformar realidades. Sin embargo, en el fondo, el zumbido de la ansiedad no se disolvió. A medida que la reunión avanzaba y otros presentaban sus ideas, cada éxito del equipo aumentaba su temor. Preguntas como ¿seré capaz de sostener este nivel y habrá una próxima vez para mí? Resonaban con fuerza en su mente. Finalmente, cuando la reunión concluyó, el CEO hizo un anuncio que tomó a Javier por sorpresa. He decidido implementar un proyecto piloto basado en la propuesta de Javier, dijo, y la sala estalló en murmullos. Aquello no solo era una validación de su esfuerzo, sino un camino hacia algo más significativo. Durante un instante, se permitió saborear el triunfo, salió de la sala con los aplausos resonando en sus oídos, pero al dar los primeros pasos en los pasillos, la duda volvió a asomarse. Ese respaldo del CEO significaba una nueva carga, aún debía demostrar que estaba a la altura. La presión de demostrar su valía era insidiosa, un recordatorio constante de que este era apenas el inicio. Como si las expectativas de los demás se proyectaran sobre sus hombros, Javier se enfrentó a la realidad de que una pequeña victoria de hoy podría convertirse en un punto de inflexión. En su interior, se forjaba un cuestionamiento inquietante: ¿podía mantener su autenticidad en este nuevo terreno? Decidido a explorar su límite, sabía que lo que estaba en juego iba más allá del proyecto piloto. Mientras las horas se deslizaban hacia el final de la jornada, un nuevo desafío se presentó. Un ingeniero senior, que siempre había mostrado reserva hacia él, se acercó con una propuesta inesperada. Necesito que formes parte de mi nuevo equipo de investigación. Quiero que trabajemos juntos para implementar tu idea. Las palabras resonaron, pero también trajeron consigo una inquietante interrogante sobre los verdaderos motivos detrás de la oferta. ¿Sería este un paso hacia la elevación profesional que deseaba, o la puerta hacia un posible conflicto? La próxima semana revelaría las complejidades de esta nueva oportunidad y la verdad detrás de su inesperado avance. El día siguiente al anuncio resonante del CEO, Javier se despertó con un torbellino de emociones. La noticia de su proyecto piloto había generado revuelo, pero el peso de la propuesta del ingeniero senior, Carlos, lo acompañaba como una sombra persistente. Cada paso que daba hacia la oficina era un desafío a su deseo de ser visto como un profesional capaz,
no solo como un subordinado alabado por un momento. Al llegar a la oficina, el ambiente era vibrante. Los comentarios sobre su propuesta circulaban entre colegas, algunos incluso se acercaron a felicitarlo. Sin embargo, el eco de su propia inseguridad lo mantenía en un estado de alerta constante. Esto es solo el principio, se repetía, como un mantra de autoconvencimiento, mientras se preparaba mentalmente para la primera reunión con el nuevo equipo. Al entrar en la sala de conferencias, notó que Carlos observaba atentamente, su mirada muy centrada. Aunque ambos compartían una visión sobre el proyecto, la jerarquía entre ellos era evidente y desalentadora. Javier se sentó, intentando proyectar confianza, aunque en su interior luchaba con una pregunta recurrente: ¿realmente pertenecía ahí? La reunión comenzó. Carlos presentó su enfoque, llenando la sala de comentarios innovadores y bien elaborados. Javier escuchaba atentamente, y cada vez que Carlos le pasaba la palabra, sentía como si un peso mayor se añadiera a sus iniciales dudas. Cuando finalmente llegó su momento, tomó una respiración profunda y expuso sus ideas, fusionando lo que había aprendido en la reunión con el CEO y su propia visión. Las miradas se dirigieron hacia él, pero en lugar de sentirse apoyado, experimentó una presión casi paralizante. Carlos, a medida que escuchaba, parecía interesado, pero el ingeniero senior también apuntaba a un deseo de control. Al concluir la reunión, Carlos le lanzó un comentario ambiguo: tienes buenas ideas, pero asegúrate de que el proyecto tenga el enfoque que propósito necesita. El tono de Carlos lo llevó a cuestionar si todo en lo que había estado trabajando podría ser puesto a su servicio o si sería utilizado como una herramienta más en la estrategia de Carlos. Esa tarde, Javier se sentó solo en su escritorio y reflexionó sobre su situación. La validación del CEO era como una chispa, había encendido algo dentro de él, pero también había expuesto las fisuras de su propia autoconfianza. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder?, se cuestionó a sí mismo. Solo su nombre había sido mencionado en el contexto de una oportunidad. Era suficiente para sostener una voz auténtica en un entorno donde otros parecían querer apropiarse de su luz. Cada paso que daba en la planificación del proyecto piloto era un intento de reafirmar su lugar. Entendió que debía ser proactivo, y decidió crear una estrategia clara que delimitara no solo su rol, sino su responsabilidad en la iniciativa. En días posteriores, Javier comenzó a trabajar en una serie de documentos que detallarían no solo el enfoque técnico del proyecto, sino también establecerían claramente su crédito sobre las ideas. Esto era un acto no solo de desafío hacia el engranaje organizativo que lo rodeaba, sino también un paso hacia la autoafirmación. Mientras pasaba horas en el diseño de estas propuestas, Javier sintió cómo su confianza comenzaba a construirse lentamente. Se dio cuenta de que no tenía que ser un espectador de su carrera, sino el arquitecto de su destino profesional. Cada reunión con Carlos se convertido en una oportunidad para asentar su voz y reivindicar su espacio. Sin embargo, la intersección de sus aspiraciones personales con la dinámica del equipo empezaba a revelar tensiones ocultas. Las palabras que Carlos había elegido meticulosamente parecían más un desafío que una colaboración real. Implicaba que el ingeniero senior había comenzado a ver a Javier como un rival, no solo como un socio. Javier debía prepararse. Se acercaba el momento de tener una conversación sincera con Carlos, pero temía que el corazón de esta incertidumbre lo llevara hacia un conflicto que pondría a prueba sus valores. La idea de la confrontación lo intimidaba, pero seguir callado se tornaba igualmente insatisfactorio. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mi autenticidad?, pensó, mientras las luces de la oficina parpadeaban, marcando el camino hacia sus propias decisiones. Lo que estaba en juego se sentía inmenso. Esa noche, cuando la oscuridad rodeó la ciudad, Javier se dio cuenta de que la presión de mantener su autenticidad podría revelarle no solo nuevas verdades sobre su capacidad profesional, sino su habilidad para transformar desafíos en oportunidades. Y mientras miraba por la ventana de su departamento, se preguntó cuán cerca estaba de descubrir quién realmente era en este nuevo papel que le ofrecía la vida. La conversación con Carlos se acercaba como un examen inevitable. Pero, antes de que pudiera prepararse por completo,
recibió un correo que le hizo cambiar su enfoque por completo. Era una invitación para una reunión secreta con el alto mando de la empresa, una oportunidad que podría convertirse en un juego de ajedrez donde las piezas estaban a punto de moverse en direcciones inesperadas. ¿Acaso este era el momento de proteger lo que había construido o de arriesgarse a algo mucho más grande? La próxima semana revelaría la verdad detrás de esta sorpresiva convocatoria y su impacto en su futuro. Javier no podía concentrarse. El correo que había recibido, con su contenido inquietante, giraba en su mente como un torbellino. Una reunión secreta con el alto mando, se repetía, intentando desmenuzar el significado tras las palabras. La creciente presión por demostrar su valía comenzó a transformarse en una oportunidad. Sin embargo, el peso del miedo y la duda seguía en sus hombros. La semana previa a la reunión la dedicó a investigar cada detalle que pudiera ser relevante sobre los directivos que asistirían. Se empapó de informes, situaciones anteriores de la empresa y estilos de liderazgo, con la intención no solo de comprender sus expectativas, sino de armar una estrategia que le sirviera de apoyo. Era el momento de demostrar que no era solo el hijo de la limpiadora, como algunos solían referirse a él, sino un joven profesional con ideas significativas. Los días transcurrieron en un espacio intermedio entre la anticipación y la ansiedad. Javier organizó sus pensamientos, sus documentos, los datos que había recopilado, y cada noche se enfrentó a su propio reflejo en el espejo, repitiendo, «Tú perteneces aquí». Sin embargo, su diálogo interno a menudo era interrumpido por imágenes de Carlos, levantando cejas y con una sonrisa sardónica, en un intento de restarle valor a lo que había construido. Finalmente, el día de la reunión llegó. Javier se preparó meticulosamente. Escogió una camisa que le daba confianza y se desplomó en un estado reflexivo recorriendo los pensamientos positivos de las últimas semanas. Necesitaba no solo ser visto, sino escuchado y comprendido. La gran pregunta quedó resistiendo en su interior, ¿qué tenía que ofrecerles que no hubieran visto ya? Al entrar en la sala de conferencias reservada para la cumbre, se sintió observado. Los rostros de sus superiores proyectaban una mezcla de curiosidad e incredulidad. Cerró los ojos por un momento, llevando su mano al pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Este no era solo un grupo de directivos, eran los arquitectos del destino de su carrera. Y en este momento, tenía que dejar claro que estaba aquí para innovar, no para ceder. Cuando su intervención se aproximó, Javier recordó su preparación. Se sustentó en sus documentos, visualizando cada gráfico y cada propuesta que había elaborado. Empezó a hablar, pero había algo diferente, sus palabras fluyeron con una claridad que nunca había sentido antes. Comenzó a conectar cada proyecto con sus raíces, explicando cómo su vida lo había llevado allí, a esta sala, a este instante. Mientras hablaba, observó a los ejecutivos intercambiando miradas. Un par de comentarios hicieron caer sombras sobre la sala, pero él se mantuvo firme. Cada respuesta a las preguntas fue construida con una mezcla de sinceridad y determinación. No solo su conocimiento técnico brillaba, sino también una pasión genuina por el cambio e innovación. Cuando terminó, fue recibido por una serie de aplausos tímidos. No supo si fue suficiente, si sus palabras resonaron como él esperaba. En ese último momento, Carlos se dirigió a él, lo miró fijamente con una sonrisa menos burlona, y pronunció palabras que lo sorprendieron. Impresionante, Javier. Tienes un enfoque único que podría beneficiarnos. Las dudas comenzaron a despejarse, mientras esa pequeña validación se extendía por su pecho. Pero aún había más, una tensión continuaba palpitando en su interior. ¿Fue realmente escuchado? ¿Era esta una trampa sutil camuflada de apoyo? Carlos todavía representaba una incertidumbre latente, y su mirada lo seguía como un faro de advertencia. Al salir de la reunión, sintió que el aire se había vuelto más ligero. Sin embargo, la sensación de que aún tenía que gestionar su relación con Carlos lo mantuvo en alerta. Lo que había pospuesto se acercaba velozmente. Había algo en la actitud de Carlos que aún lo preocupaba. Aquella tarde, se sentó en su escritorio, y antes de que pudiera concluir su jornada,
el sonido de un nuevo correo llenó el aire. Era un mensaje de Carlos, con el asunto reunión personal. Una vez más, una nueva pregunta lo invadió. ¿Sería este el momento en el que realmente se definiría su lugar en la empresa? La necesidad de confrontar esa relación disfuncional lo acechaba nuevamente, y así preparó su mente para lo que podría ser un nuevo capítulo en su vida profesional. Las piezas en este juego de ajedrez comenzaron a alinearse, pero el resultado aún era incierto y lleno de posibilidades. ¿Lograría Javier descubrir su auténtico poder en un entorno que parecía diseñarse como un laberinto? La incertidumbre quedaba suspendida en el aire, mientras ponía su mirada en el futuro. Javier se encontraba en su escritorio, el sonido del correo resonando en su mente como una alarma. El mensaje de Carlos no era solo una llamada de atención, sino la antesala de un momento crucial. Sus manos temblaban sutilmente mientras hizo clic en el correo, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Había algo más en juego que su carrera, se trataba de una batalla personal por su identidad y valor. La reunión estaba programada para el día siguiente y su mente zumbaba con preparativos. Se preguntaba qué quería Carlos de él. Sabía que su relación con el director era una mezcla de respeto y hostilidad, pero desconocía si el tono conciliador de la carta era genuino o un truco maestro. Javier empezó a hacer un inventario de los argumentos que había acumulado en su mente, determinando qué aspectos de su propuesta podrían ser más atractivos para su superior. Pasó la noche revisando su presentación, pero también reflexionando sobre sus propias inseguridades. No soy el hijo de la limpiadora, se repetía. Soy Javier. Me he ganado este lugar, mis ideas legitiman mi existencia aquí. Las dudas, sin embargo, parecían tener una vida propia, alimentándose de su historia. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que siempre había tenido que luchar por cada oportunidad. Esa premisa debía impulsarlo, no anclarlo. En el día de la reunión, Javier se vistió con una seguridad renovada. Optó por una corbata que había guardado para las grandes ocasiones, era un símbolo silencioso de sus aspiraciones. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que no podía dejar que los ecos del pasado lo definieran. Tenía que ser consciente del poder que provenía de su vulnerabilidad, esa mezcla de fuerza y fragilidad podía ser su mayor activo. La emoción de la reunión le producía un torbellino de adrenalina. Al llegar a la oficina de Carlos, se detuvo por un segundo en el umbral de la puerta, inhalando profundamente. Estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. La oficina de Carlos era imponente, con paredes adornadas con diplomas y logros que reflejaban el éxito convencional, y Javier sintió la presión creciendo. Se sentó en la silla que estaba frente al director, notando cómo el ambiente se cargaba de una tensión palpable. Carlos lo miró, su expresión inmutable como un lienzo en blanco. Gracias por venir, Javier, comenzó, su voz serena. Quiero discutir lo que presentaste en la reunión. Sin embargo, Javier estaba decidido a no dejar que la conversación se tornara en una evaluación de su propuesta únicamente. En respuesta, se permitió abrir el diálogo sobre sí mismo y su camino. Habló de sus sacrificios, de las noches pasadas en vela, de las dudas que había enfrentado. Cada palabra pronunciada marcaba una huella, así como los recuerdos de su madre, que lo habían acompañado en cada paso. Carlos, en una sorprendente muestra de vulnerabilidad, compartió su propio viaje. Reveló cómo había luchado por encontrar su auténtico lugar en las inesperadas rivalidades que se formaban en la corporación. Allí, Javier vio una grieta en esa imponente figura, una conexión emergente. De pronto, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, creció una sensación de empatía. El cambio de tono se evidenciaba en el aire. Ambos se encontraban en la misma sintonía, dispuestos a reconocer sus luchas personales como parte del proceso de ser líderes. La conversación se tornó profunda, tocando temas que desbordaban su rol profesional y tocaban lo humano. Viajaron a sus respectivos orígenes, considerando quiénes eran, no solo en el trabajo, sino en sí mismos. Mientras se acercaba el final de la reunión,
Carlos lo contempló por un momento más largo del habitual. Javier, tu enfoque es valioso, pero también quiero que sepas que estas conversaciones son solo el inicio. Tienes un futuro extraordinario por delante, pero necesitarás resiliencia. Hay fuerzas que tratan de mantenernos en lugares cómodos, y no siempre son bien intencionadas. Javier sintió cómo las palabras del director resonaban en sus entrañas. La idea de mantenerse genuino, mientras se movía en un campo minado de intereses, exigía un equilibrio que nunca pensó que podría lograr. Pero el momento culminante llegó con el desfase inevitable de la relación que había estado teniendo con Carlos. Al salir de la oficina, una nueva pregunta lo asaltó. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad detrás de la inquietud de ese intercambio? Mientras se alejaba del despacho, su corazón latía más fuerte que nunca. La incertidumbre se hacía presente, junto con la urgencia de actuar. Javier comprendió que se avecinaban desafíos que requerirían una alineación sin precedentes entre su integridad personal y su ambición profesional. El juego apenas comenzaba, y su próximo movimiento podría definir no solo su trayectoria en la empresa, sino el tipo de persona que deseaba ser. ¿Lograría encontrar un camino donde la autenticidad y la ambición coexistieran, o se vería enemigo de los mismos valores que intentaba resguardar? Con esa inquietante pregunta en mente, se dirigió a su escritorio, un nuevo correo lo aguardaba, y la vida de Javier estaba a punto de dar un giro inesperado. El correo que lo aguardaba era del propio Carlos. Javier lo abrió con el mismo nerviosismo que sintió al entrar a la oficina del director. El mensaje tenía un tono directo, pero una sensación de urgencia se palpaba entre las líneas. Carlos solicitaba que se reunieran nuevamente, esta vez de manera más informal, en un café cercano. Quiero hablar de proyectos futuros, pero también de una oportunidad que podría interesarte, decía el correo. La idea de una nueva reunión lo llenó de expectativa y ansiedad. Interrogantes comenzaron a surcar su mente. ¿Qué tipo de oportunidad podía ofrecerle Carlos? ¿Era un paso hacia adelante o un nuevo juego de poder? Al mismo tiempo, sintió una chispa de emoción al pensar en la posibilidad de una colaboración más significativa. Había algo más que el mero avance profesional en juego, se trataba de demostrar a sí mismo que estaba listo para el desafío. Javier llegó al café con un corazón acelerado. La atmósfera era cálida y acogedora, diferente a la opresiva oficina de Carlos. Se sentó en una mesa aparte, sumergido en sus pensamientos, repasando sus logros y fracasos recientes. Este nuevo encuentro se sentía decisivo, no solo para su carrera, sino para su crecimiento personal. Esa mañana se había mirado en el espejo y sintió que había comenzado a cambiar, no solo en su apariencia, sino en su perspectiva. Era más consciente de su valor. La llegada de Carlos le sacó de sus reflexiones. Lo saludó con un gesto amistoso y se sentó frente a él, como si se tratara de un viejo amigo. Pero Javier sabía que había más en juego. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto Carlos guió el diálogo hacia el meollo del asunto. Javier, creo que tienes mucho potencial aquí, y tu presentación me hizo reflexionar sobre algunas cosas. Javier se sintió incómodo pero a la vez intrigado. Esa podría ser la apertura que había estado buscando. Carlos continuó, estamos lanzando un nuevo proyecto, algo innovador, y necesitaría a alguien con tu visión para liderar el equipo. Pero, debo advertir que esto no será fácil. Las palabras resonaron con una mezcla de entusiasmo y temor en su interior. Era la oportunidad que muchas veces había deseado, pero ¿a qué costo? Javier sintió el peso de la decisión. Aceptar podría significar salir de su zona de confort y enfrentar sus dudas, pero rechazarla podría ser un retroceso. ¿Qué implica realmente este rol?, preguntó, tratando de mantener la calma aunque su voz traicionaba su ansiedad. Carlos lo miró fijamente, y por un momento, Javier tuvo la impresión de que lo estaba evaluando más allá de sus palabras. Necesitarás confrontar no solo los desafíos del equipo, sino también tus propios miedos y resistencias. La empresa necesita energía renovada, y a veces eso significa romper las normas no escritas. Con cada palabra, la tensión en el aire crecía.
Javier comprendía que la propuesta de Carlos no solo trataba de llevarlo profesionalmente hacia adelante, sino de obligarlo a enfrentarse a la versión más auténtica de sí mismo. ¿Crees que estoy listo para eso?, preguntó, sintiendo una vulnerabilidad que nunca antes había expresado. Carlos sonrió, y en su rostro vio un respaldo que nunca había imaginado. Eres más fuerte de lo que piensas, respondió Carlos, sincero. Es hora de que te des cuenta y saques a relucir lo que verdaderamente tienes dentro. Las palabras resonaron en Javier como un eco persistente. A medida que Carlos continuaba conversando acerca del proyecto, su mente divagaba entre las posibilidades y los temores. Siguió escuchando, pero sentía que el verdadero reto estaba a punto de desvelarse. Se trataba de más que solo un nuevo proyecto, era una invitación a ser presente, a dejar de lado la sombra del pasado y a aceptar su lugar legítimo en aquel mundo que siempre había considerado distante. Con cada momento que pasaba, la decisión se tornaba más urgente. No podía dejar que el miedo decidiera por él. El momento de actuar se acercaba, y Javier sabía que debía reivindicar su lugar en el tablero, no solo con su carrera, sino con su vida. Al salir del café, un nuevo correo llegó a su teléfono. Esta vez, era un recordatorio de un lema que había guardado en su mente desde hacía años: el compromiso real comienza donde termina la incertidumbre. La revelación se instaló en su pecho. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo desconocido? Mientras avanzaba por la calle, una nueva inquietud le atravesaba la mente: ¿qué pasaría si, al aceptar el reto, pudiera descubrir más de sí mismo de lo que nunca imaginó? Pero, ¿había fuerzas en su entorno que buscarían frenarlo en su camino hacia la autenticidad? Las dudas lo acosaban, pero se sentía más preparado que nunca para enfrentar el desafío. Y entonces, la pregunta que implacablemente retumbaba en su cabeza se hizo más clara: ¿era el momento de demostrar su verdadero valor, o había factores ocultos que podrían hacer que todo se desmoronara? Con un corazón palpitante y una determinación creciente, Javier comprendió que el mañana traía consigo una revelación que cambiaría su vida una vez más. Javier se detuvo en la puerta de su departamento, un lugar que había sido testigo de tantos momentos de duda y lucha. La jornada había sido intensa y llena de descubrimientos, y hoy, finalmente, había tomado una decisión que lo llevaría a un nuevo capítulo en su vida. Con el eco de las palabras de Carlos aún resonando en su mente: eres más fuerte de lo que piensas, Javier sintió que los cimientos de su identidad empezaban a asentarse firmemente. El día de la reunión con el equipo que lideraría era un día soleado, reflejando un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Mientras se preparaba, se miró en el espejo, no solo para arreglarse, sino para recordarse a sí mismo quién era realmente. Soy Javier, ingeniero en formación, hijo de Doña Rosa, pero también un individuo capaz de forjar su propio camino, afirmó en voz alta. Con cada afirmación, su confianza crecía. Había llegado el momento de demostrar su valía. Al entrar a la sala de conferencias, su corazón latía con fuerza, pero esta vez la ansiedad se había convertido en una energía positiva. Sentía que, no solo se proponía presentar un proyecto innovador, sino también compartir la narrativa de su lucha personal, de cómo su madre había influido en cada paso de su vida. Con un grupo diverso de ingenieros sentados frente a él, Javier sintió que había llegado el momento de ser más que el hijo de Doña Rosa. Había llegado a ser Javier, un profesional en pleno desarrollo, listo para dejar huella. Cuando empezó a hablar, notó que su voz era clara y decidida. Presentó su idea con la pasión que había cultivado durante meses, tocando los corazones de quienes lo escuchaban, incluida la historia de su madre, que, lejos de ser una sombra, era su luz. Las miradas de admiración empezaron a iluminar la sala a medida que las ideas de Javier comenzaron a resonar con los profesionales que lo rodeaban. Luego de su presentación, se tomó un momento para escuchar y responder a las preguntas y comentarios del equipo. La interacción fluyó como nunca antes. No solo aportó sus ideas, también recibió retroalimentación constructiva y se sintió parte de un colectivo que se preocupaba por el proyecto y por su crecimiento. Este intercambio honesto y colaborativo lo llenó de un nuevo sentido de pertenencia,
y fue en ese instante cuando la inseguridad comenzó a desvanecerse. El tiempo pasó y la presentación terminó. Fue entonces cuando Carlos, en un gesto inesperado, se levantó para dirigirse al equipo. Quiero felicitar a Javier por su increíble presentación, dijo, y la sala estalló en aplausos. Javier sintió como la validación de su esfuerzo era una recompensa que había valido la pena buscar. En un instante, la presión que había sentido se transformó en orgullo, y con cada aplauso, se aumentaba su sentido de pertenencia y aceptación. Al salir, el equipo comenzó a elogiar no solo el proyecto, sino también su capacidad para comunicar sus ideas de manera efectiva. Javier sintió que había alcanzado un nivel de respeto que antes creía inalcanzable. Carlos se acercó a él y le dijo, «Veo un gran futuro para ti en esta compañía, solo recuerda siempre ser tú mismo». Javier asintió, comprendiendo que esa era la clave. Había aprendido que su historia no solo era un pasivo componente de su vida, sino que era lo que lo hacía único y fuerte. Con el alma ligera, Javier regresó a casa. Revivió la jornada en su mente, y el eco de los aplausos resonaba como una melodía. Se sentó en la cama, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, y miró el diario desgastado de su madre con una nueva perspectiva. Ella merece saberlo, pensó. Ese día decidió compartir cada detalle de su experiencia con Doña Rosa, haciendo que se sintiera tan valiosa como en los días que él había aprendido a admirarla. La conversión que había experimentado era más que profesional, era una transformación integral. La confianza que había cultivado lo llevaba a un nuevo nivel de autovaloración. Y fue en ese momento que se dio cuenta de que su sueño de ser ingeniero no era solo una ambición, ni una carga. Era su camino, un camino iluminado por los sacrificios de su madre y sus propias decisiones. En ese instante de reflexión, Javier sintió que había conquistado algo más que un puesto o una oportunidad laboral. Había alcanzado una comprensión profunda de sí mismo. Con una nueva seguridad, prometió aprovechar cada desafío como una oportunidad, forjando su propia identidad con cada decisión que tomara. Hoy, al recordar todo lo que había superado, Javier no era simplemente el hijo de Doña Rosa que había luchado contra las expectativas. Ahora, era un joven profesional en la senda hacia el éxito, un ser humano determinado a forjar su futuro con fortaleza y claridad, y, sobre todo, con autenticidad. Y ahora, mientras concluyes esta historia emocionante, no olvides que la superación comienza cuando decides enfrentar tus miedos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparto instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de actuar.